A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, al pueblo de México. Jorge González Moore dijo: uno no debe adaptarse al cambio, sino crearlo. Les pido que no cambiemos nuestro rumbo una vez que el presente ya está desapareciendo. Si queremos llegar a un lugar distinto, tenemos que caminar en un sentido diferente. Existen fenómenos sociales que afectan severamente a nuestra sociedad. El hecho de negarlos o condenarlos no implica la solución de los mismos. Según el Índice de Esclavitud Global del año 2013, existen aproximadamente 30 millones de personas en la actualidad que sufren de un régimen de esclavitud moderno, dentro de los cuales se encuentra la trata de personas. Existe un anhelo y una exigencia universal de todos los pueblos para erradicar esta grave violación de la propia dignidad humana. Sin embargo, la voluntad para modificar los regímenes normativos que se han utilizado por un periodo extenso sin obtener resultados positivos no ha sido suficiente. La potencial solución y tratamiento siempre se ha deteriorado a través de un ocioso debate sobre la moralidad de la prostitución. A pesar de los hechos, las estadísticas y los números nos muestran la fría verdad de la situación. La ineficacia del paradigma actual. Existen infinidad de historias con una moraleja en común, con el propósito de hacernos reflexionar y emprender un camino beneficioso sin miedo al cambio. Es así como en un lugar lejano de Europa existían 4 personajes. Todos paseaban por un laberinto en busca de soluciones a diversos conflictos. 2 de ellos eran de una tribu tradicionalista, los otros 2 eran de una corriente liberal. Las 4 personas se pasaban el día en el laberinto buscando las soluciones a los problemas que los afectaban. Los liberales poseían un instinto libre de perjuicios. Los tradicionalistas utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar una solución específica, que ellos creían que los haría ser felices y triunfar. El laberinto era un dédalo de pasillos y salas. Algunas de ellas contenían soluciones aparentes y temporales, y otras soluciones reales. También había rincones oscuros y callejones sin salida. Sin embargo, era un lugar en el que les permitían buscar una vida mejor. Para las soluciones, los liberales utilizaban como principal método el tanteo. Recorrían el pasillo, si estaba vacío daban una vuelta y recorrían el siguiente. Los tradicionalistas utilizaban un método distinto que se basaba en su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. Había pasado ya un rato de que los 4 personajes llegaron a una bodega de soluciones que les brindaba abundante suministro de estas, pero una mañana descubrieron que no había más. A los liberales no les sorprendió. Habían notado que las reservas habían ido disminuyendo poco a poco y enseguida supieron lo que tenían que hacer. Sin embargo, para los tradicionales, el problema como la solución eran mucho más difíciles. Los tradicionalistas no habían prestado atención a los pequeños cambios que habían produciéndose y por lo tanto daban por sentado que su queso seguía allí. La nueva solución y situación los atrapó totalmente desprevenidos. Ambos enojados exclamaban la injusticia. No tenían ganas de enfrentarse a lo que tenían por delante, así que se desconectaron de la realidad. La conducta de las personas no era agradable ni productiva, pero sí comprensible. Mientras los liberales ya se habían puesto en marcha, las personas continuaban vacilando y titubeando. Al día siguiente, los tradicionalistas salieron de sus respectivas casas y volvieron a la bodega, donde esperaban encontrar de una u otra manera las soluciones. Pero la situación no había cambiado. Estas seguían sin estar allí. Mientras tanto, los liberales ya se habían puesto en marcha y habían recorrido muchos pasillos. Mientras las personas seguían en la bodega original, tercos a sus creencias, cada vez más frustrados y enfadados, culpándose el uno al otro de la situación en la que se hallaban, los liberales escribieron en la pared de esa central: si no cambias, te exiges, te extingues, y avanzar en una dirección nueva te lleva a una nueva reserva.
Las viejas creencias no conducen a un nuevo lugar. El cambio es un hecho. Como legisladores, queridos compañeros, estamos obligados a la constante actualización y revisión de ideologías que permitan alcanzar nuestro único objetivo y lograr el bien común de todas y todos los mexicanos. Como el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece, esta iniciativa tiende a conseguir la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales. Pues por eso que en esta iniciativa me aboco primeramente a determinar la naturaleza de la prostitución, con el carácter de una actividad personal realizada de manera libre y voluntaria por una persona mayor de edad y consciente de sus acciones, que busca ser remunerada por la misma, erradicando finalmente todo tabú nocivo que al día de hoy no ha logrado resolver los abusos que viven las mujeres en nuestra sociedad. La propia Organización Mundial del Trabajo, en un informe sobre el sector del sexo que recibió un prestigioso premio editorial, manifestó vehementemente que mientras que muchos informes insisten hoy en destacar las trágicas historias individuales de las prostitutas y en especial de las mujeres y niños engañados u obligados a entrar en ese mundo, el estudio de la OIT subraya que muchas personas que trabajan en ese sector entraron en él por razones prácticas y con cierta conciencia de lo que implicaba, en líneas generales, la elección que estaban haciendo. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Aunque han existido criterios en la temática por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidos hace ya varios años, que han guiado el curso de la actividad a lo largo de años pasados, esto ha tenido un sentido disímil que se apega a apreciaciones morales y no necesariamente a la situación social vigente. Desde entonces se ha tenido esta concepción errónea de ilicitud, confundiendo a la sociedad con otro tipo de supuestos penales que involucran condiciones distintas para poder actuar un delito. Las y los ciudadanos habitualmente equiparan esta concepción con diversos fenómenos sociales, indignantes y perjudiciales, como la trata, el tráfico de personas, proxenetismo y la pornografía infantil. Aunado a lo anterior, como legisladores y conocedores de las leyes, tenemos conciencia de la clara y tajante diferencia entre estas concepciones y por lo mismo podemos regular al sexo servicio para brindar garantías a las personas involucradas con un hecho innegable en nuestra nación. Lynn Lean, investigadora y especialista de la Organización Internacional del Trabajo en Políticas de Empleo, ha manifestado que si bien las condiciones en que viven los trabajadores adultos del sector del sexo son muy diversas, puesto que van desde el trabajo libremente elegido y muy bien remunerado hasta la explotación y la práctica de la esclavitud. Los adultos tienen libertad para elegir la prostitución. El principal objetivo de la presente iniciativa, sin duda, es defender por medio de un sistema normativo, moderno y adecuado, la dignidad y el valor de toda persona humana, enfocándonos en los elementos objetivos de la ocupación, y no así en dogmas ideológicos que impiden la evolución de la mentalidad y de la sociedad. Dentro del informe de la OIT mencionado anteriormente, precisamente menciona que para los adultos que escogen libremente trabajar en el sector del sexo, la preocupación política debería centrarse en mejorar sus condiciones de trabajo y de protección social para garantizar que gocen de los mismos derechos laborales y de los mismos beneficios que los demás trabajadores. Para quienes han sido sometidos por la fuerza, el engaño o la violencia, la prioridad deberá ser rescatarlos de esa situación, rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad. Antes de este 2014, ninguna autoridad había tenido una contundente pronunciación con respecto a la legalidad en la prostitución, conforme a la redacción del artículo 5 constitucional. El día 31 de enero del año en curso, el Juzgado Primero del Distrito en materia administrativa del Distrito Federal tomó una de las decisiones más valientes y progresistas que se ha visto en las últimas décadas. Este juez, al tener una perspectiva amplia del panorama que se vive no solo en nuestro país, pero en el mundo, reconoció que la prostitución es una forma de trabajo.
Claudia Torres Patiño, en su artículo publicado en la revista Nexos, alude al fallo mencionado, estableciendo que en muchos casos previos, como los que mencioné anteriormente, el criterio de la Corte implicaba que la moral pública debía protegerse incluso por encima de la ley. La licitud se determinaba no solo en función de la legalidad, sino también de la moralidad. En oposición, la sentencia del pasado enero sostiene que a pesar de que la licitud y la afectación de los derechos de la sociedad y de terceros son límites legítimos de la libertad de trabajo según el artículo 5º constitucional, estas limitaciones no deben nulificar la libertad del trabajo. Las prohibiciones y restricciones que establece el legislador no deben contradecir el marco nacional e internacional de protección de derechos humanos. Todo lo anterior mencionado debe tomarse en cuenta en la evaluación, en conjunto con los antecedentes doctrinales e ideológicos a partir de los cuales se han constituido los sistemas que rigen la actualidad. Desde una posición liberal, el conjunto de normas que le dan forma a esta actividad observa precisamente el espíritu con el que la actividad es ejercida, de manera que si una persona con las condiciones psicológicas, biológicas y sociales adecuadas toma una decisión libre y consciente de ejercer la prostitución, no se ve afectada por supuestos penales tradicionales que han pecado de conservadores y no obedecen a la constante evolución social. Grecia, Turquía, Inglaterra, Francia e Italia han actualizado sus sistemas con propósitos sociales, al observar que esta actividad, de estar desregularizada y criminalizada, ocasiona severos problemas de salud pública y seguridad ciudadana, sin mencionar la dignidad humana. De esta manera, y advirtiendo conflictos sociales que han devenido en consecuencias catastróficas en seguridad, salud y percepción, se busca dar la inclusión en el mercado laboral y, por lo tanto, a la ley que protege sus derechos, para que la gente que ejerce la actividad con plena, libre y consciente voluntad manifieste su consentimiento y las condiciones en que se presentará el servicio, lo haga en un contexto legal apropiado. Rescatemos del sistema abolicionista un elemento esencial, adaptándolo así a un mecanismo viable y armónico con nuestro país, que concibe la premisa fundamental de que la persona que ejerce la prostitución debe reintegrarse en la sociedad, principalmente en el mercado laboral y de protección, con reguladores oficiales que mantengan un control de ejercicio y de salubridad sobre la actividad. Después de un arduo trabajo de análisis y una acreditación implícita por parte de la historia de nuestro país y el contexto mundial, se origina conclusión de que el prohibicionismo o la desregulación en el derecho de un país afectan negativamente el trabajo sexual voluntario y fomentan el fenómeno de la trata y el tráfico de personas, menoscabando específicamente las condiciones mínimas que requieren las personas para realizar una labor voluntaria. De esta manera, estaríamos proporcionando una certeza jurídica y una seguridad laboral para todas aquellas personas que voluntariamente y con la racionalidad suficiente en edad y conciencia que proporciona la mayoría de edad, realizan esta ocupación y que beneficiaría a la reducción del delito de trata y de su demanda en nuestro país. Asimismo, el proxeneta, figura que refiere a la persona que se beneficia económicamente de la relación sexual remunerada, ha sido excluida del marco protector de la presente iniciativa, de manera que exista una esfera sólida de protección que evite tajantemente la posible influencia en la voluntad y consentimiento de la persona que presta el servicio sexual. Debido a las consideraciones anteriores, es que se toma la decisión de prescindir de manera absoluta en el marco jurídico laborista y para la salvaguarda de la gente que ejerce la actividad de la prostitución, del sujeto que emplea a las personas aprovechándose de su necesidad o situación de vulnerabilidad para obtener un lucro económico. De esta forma, existe una absoluta armonía con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, prohibiendo toda acción u omisión de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, entre otras. En el mismo sentido, pretendemos evitar un argumento a todas luces falso de la objetivación de la mujer, que nuestro deber como representantes no es escuchar y atender a las voces de las mujeres
que por voluntad propia deciden ejercer esta ocupación? Senadora, le pido que concluya, por favor, su intervención. Gracias. Habrá que preguntarnos también qué es trabajo digno y quién es el que tiene la atribución de juzgar a las relaciones sexuales por voluntad propia como una degradación de la persona. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es necesaria una intervención que esté regida por una visión coherente y desprejuiciada. No en vano, la larga historia de reglamentación, prohibicismo y abolición nos descubre que al final las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos en los países que han legislado sobre prostitución, que han sido represivas, han terminado volviéndose contra las propias mujeres. Compañeras y compañeros senadores, debemos de evitar que la labor en cuestión se ejerza en un contexto de explotación u otro tipo de violaciones de derechos humanos. Y en vista de la falta de resultados en el tema, es que someto a su consideración una iniciativa que representa una respuesta viable y progresiva, distinta a las que se han propuesto en los últimos lustros, cimentada en un sentimiento de solidaridad y deber de protección de todas las mujeres que son parte de esta actividad. Como John Maynard lo hizo en su momento, yo les pregunto, amigos y amigas senadores, ¿cuándo los hechos cambian? Cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señora senador? Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos